Buenos días, queridas personas que nos acompañan una vez más. Les damos las gracias por acompañarnos a su programa, Servi Doctrinas. Esperamos que nos siga en este canal, nos siga dando un like. Y ahorita en esta tarde quiero compartir una porción de la Biblia. La palabra de Dios es maravillosa para enseñarnos unas grandes enseñanzas y unos grandes principios bíblicos. Y yo voy a leer esta porción de la Biblia. Es breve, es pequeña, pero es muy significativa para cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Este es un pasaje donde el Señor viene precisamente bajando de la barca, venía de la región de Gadara, de los gadarenos. Acababa de hacer un grande milagro con los endemoniados gadarenos. El Señor los había libertado y los demonios habían ido a un hato de cerdos. Cerca de 2000 cerdos habían sido despeñados y habían estado en realidad en una situación muy difícil en Gadara, porque los hombres de Gadara, en vez de contentarse por lo que el Señor había hecho a favor de los dos hombres endemoniados, lo corrieron de sus contornos. ¿Por qué? Porque perjudicaban sus ganancias. Qué triste, que para las personas en realidad era más importante realmente las ganancias que el mismo bienestar de sus coterráneos. Pero en este pasaje se nos muestra algo diferente, algo muy bonito, queridas personas y hermanos. Se nos enseña cómo realmente hay quienes también se pueden interesar en otras personas. Mientras que ellos se desinteresaron en su pueblo, o en aquellas dos personas que habían recibido de parte del Señor el beneficio, dice la palabra que el Señor llegó a su ciudad. La ciudad donde el Señor Jesucristo de alguna manera era su centro de operación se llamaba Capernaum. Capernaum significa la ciudad de Nahum, probablemente porque de ahí venía el profeta Nahum. Sin embargo, el Señor dice que Él vino a su ciudad para poder hacer milagros y maravillas y dar enseñanzas en cuanto a esos milagros. Dice la Escritura que sucedió que le trajeron a un paralítico. Ahí estaba un hombre que estaba inoperante, incapaz, inepto en cuanto a sus capacidades fisiológicas. Sin embargo, decía que 4 hombres se atrevieron por la fe, con amor, con misericordia y con bondad, mostrar esa gracia a favor de ese hombre paralítico. Supieron que el Señor estaba en Capernaum, supieron que el Señor llegaba a ese lugar y aprovecharon la oportunidad. Querida persona, cuán importante es aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Dios nos da y nos brinda oportunidades maravillosas para poder ir a Él en medio de la necesidad. ¿Qué había aquí? Había una necesidad. Usted y yo tenemos muchas veces muchas necesidades en la vida. Este hombre tenía una necesidad, pero era una necesidad propia, era una necesidad personal. Pero sin embargo, otras personas se interesaron en él. Qué hermoso cuando nosotros nos interesamos en otras personas. Y cuando llevamos a esas personas a los pies de Cristo. Cuando llevamos a esas personas ante el trono de gracia, ante el Señor Jesucristo. Porque hay personas que, como este paralítico, están mal físicamente, mentalmente, moralmente, emocionalmente o familiarmente. ¿Por qué no? También financieramente. Pero lo importante aquí es que se ve el corazón de misericordia de estos hombres. Mientras que los de Gadara lo rechazaron a Cristo y lo corrieron, estos hombres lo aceptaron, y en vez de no preocuparse por sus coterráneos, se preocuparon por uno de su ciudad, de Capernaum, y llevaron ante el Señor Jesucristo esta necesidad. Cuando usted tenga algún problema o vea a algún familiar, a su hijo, a su esposo, algún hermano o amigo conocido, o alguien de la congregación de la iglesia que ve que está en una necesidad, que no puede él con esa lucha, esa adversidad, porque está como este paralítico, inoperante, incapaz e inútil, ayude a esa persona. Estos hombres ayudaron, estos hombres apoyaron, estos hombres se solidarizaron. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que al ver tanta multitud, ellos subieron, porque había una escalinata a las afueras de las casas en Jerusalén, y subían por la escalera y llegaban al pretil de la parte de arriba. Y era en cierta manera lo que era un techo hecho a base de enramaje. Dice que ellos rompieron el techo y bajaron en el lecho a este paralítico. Estos hombres se muestra valor, se muestra osadía, se muestra entrega, se muestra disposición, se muestra iniciativa
Pero lo importante es que se muestra fe, porque la palabra del Señor dice que el Señor Jesús vio la fe de ellos. Probablemente no vio la fe de él, no dice que vio la fe del paralítico, no, pero vio la fe de ellos. ¿Cuántas veces en muchos de los casos sucede que el Señor Jesucristo, a veces nosotros estamos en un problema, en una necesidad, o en una adversidad, o en una enfermedad, y créanme lo que el Señor Jesucristo, como en este paralítico, nos hace milagros? Pero a veces no nos lo hace por nuestra fe, sino por la fe de otros que están orando por nosotros, que están intercediendo por nosotros y que están ayudándonos a nosotros. Es decir, la fe de ellos, la fe externa más que la interna. Cuando usted esté en necesidad, el Señor quiere que usted desarrolle una fe interna, propia. Sí es bueno que nosotros, por ejemplo, podemos llegar al trono de la gracia en una necesidad de mi hermano, de mi hijo, de mi esposa, de mi hija, de mi amigo, de mi padre, pero el Señor ve la fe, y la fe solamente hay una persona que puede verla, y ese es el Señor Jesucristo. Él vio esa fe de que Él podía sanarle a ese hombre, pero el Señor Jesucristo, al ver la fe de ellos, Él es movido a beneficiar a Él. Ellos eran personas desprendidas, no egoístas, no eran personas que buscaban su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Y el Señor, al ver la fe de ellos y al ver la necesidad de Él, entonces el Señor lo va a ayudar a este paralítico. Usted y yo somos unos medios de gracia y unos canales de bendición y de misericordia a otras personas. No se imagina cuánto su fe puede ayudar a otra gente. No se imagina cuánto su confianza en el Señor puede ayudar a otras personas. Así que sigue ejerciendo esa fe que usted pone en Cristo a beneficio de otras personas. Esa fe para que el Señor les ayude. ¿Cuántas veces muchos de nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo? Yo, por ejemplo, tuve a una madre maravillosa que nunca cesó de orar por mí, que nunca cesó de clamar al Señor por mi vida, por mi salvación, que sabemos que el Señor en su tiempo y en su momento tenía el plan perfecto para salvarme, pero mi madre siempre fue una intercesora por la gracia de Dios. Y de alguna manera el Señor ve esa fe y ve la necesidad de este hombre y le dijo al paralítico, ten ánimo. Fíjese qué palabras lindas. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor se refiere a ese hombre no como paralítico, no como solitario, no como indigente, no. Se refiere a ese hombre y le da una palabra hermosa, una palabra de consuelo, una palabra de familiaridad, una palabra de paternidad. Y le dice, ten ánimo, hijo, hijo. Es una palabra que todos necesitamos en los momentos en que necesitamos consuelo. Y la palabra ten ánimo es ten aliento, ten ánimo, no te desanimes, no te abatas, no te entristezcas, estás en una necesidad muy grave, en un problema muy grave, pero yo estoy contigo. Y eso es lo importante, querida persona, que el Señor Jesucristo está con, por y en nosotros, los creyentes. Y la palabra del Señor le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Qué maravillosas palabras. Las palabras más bellas que el hombre puede recibir es cuando uno de manera total es beneficiado con el perdón de pecados. Tus pecados. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. ¿Qué clase de pecados? Toda clase de pecados. Tus pecados te son, de una vez por todas, la palabra te son es definitivamente, la palabra en griego que es en definitiva, totalmente, absolutamente, generalmente, todos tus pecados te son perdonados. Este hombre necesitaba, usted me dirá, pero este hombre necesitaba, hermano Adrián, la sanidad, la curación, la restauración de su organismo. Pues fíjese que de acuerdo a la Biblia, el Señor Jesucristo nos enseña otro principio más importante. Aunque este hombre necesitaba urgentemente la necesidad de restauración física, lo que este hombre necesitaba más urgentemente era la necesidad de restauración y perdón espiritual. Porque eso es lo importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? De nada vale. Entonces el Señor va directamente al objetivo primario, principal y primordial de todo ser humano. Es que cuando el Señor permite pruebas, adversidades, luchas en nuestras vidas, uno de sus objetivos es tratarnos de llevar a Él mismo Señor Jesucristo, para obtener el beneficio principal, primordial y básico, que es un acercamiento al Señor de gloria, perdón, salvación, vida eterna, restauración espiritual. El Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Eso era lo primero que este hombre necesitaba. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Claro que sí. ¿Por qué decían eso? Ellos en Marcos y en Lucas dice que ellos decían este blasfema porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En realidad para
los fariseos, saduceos o la gente que era la casta religiosa, el hecho de que el Señor dijera, tus pecados te son perdonados, era una prerrogativa de Dios únicamente, porque solamente Dios tiene el poder y la capacidad de poder perdonar pecados. Jesucristo podía decirlo y no era blasfemia. Si yo puedo decirlo, en realidad sí será una blasfemia, porque yo soy un hombre pecador y cualquier ser humano es un ser pecador. Pero el Señor Jesucristo no se convertía en blasfemia. Blasfemar significaba de alguna manera un sacrilegio, era un pecado de sacrilegio en contra de los atributos incomunicables de Dios. Y en este caso era el perdón de Dios dado a los hombres. Y ese perdón solamente viene a través de Dios. Y Jesucristo, nuestro Señor, pudo decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Él era Dios. No había blasfemia de ninguna manera. Sin embargo, el Señor Jesucristo conocía los pensamientos. En primer lugar, Él es Dios porque Él puede perdonar los pecados. En segundo lugar, Él es Dios porque dice que Él conocía sus pensamientos. Él conocía su corazón, de los escribas, de los saduceos, de toda la gente que estaba escuchándolo. El Señor conoce todo lo que nosotros somos, queridos hermanos, queridas personas. Todo lo que nosotros pensamos, decimos, tenemos y lo que cualquier persona en el mundo entero pueda pensar, sentir o actuar. El Señor conoció los pensamientos de ellos y dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis? ¿Por qué estás meditando cosas y reflexionando cosas que no van en tus corazones? El Señor conoce pensamientos, conoce corazones, perdona pecados. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. ¿A quién recurrir, querida persona? Sino a Jesucristo. Oiga, pero es que, hermano Adrián, si recurro a Jesucristo, ¿no estaré haciendo una ofensa a Dios Padre? No, nunca más. Si recurre a Cristo, usted recurre al Hijo de Dios, al eterno Dios encarnado, y usted recibe a través de Cristo perdón de pecados y bendiciones eternas. La palabra de Dios nos dice que el Señor le dijo, porque les voy a hacer una pregunta, les decía a ellos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Cualquiera puede decirlo de alguna manera subjetiva, y puede decir, pues te perdono los pecados, tus pecados son perdonados. ¿Y cómo sabes que se le perdonaron los pecados? Nosotros sabemos que Cristo sí le perdonó todos sus pecados a ese hombre. O es más fácil decir, levántate y anda. Pues claro que era más difícil comprobar y corroborar, objetivamente decirle, levántate y anda. Es decir, que se levantara, porque el decir, tus pecados te son perdonados, era un simple decir. Pero decir, levántate y anda, a ver, ahora sí que se cumple lo que estás diciendo con tu palabra, era lo que el Señor estaba queriendo enseñarles. ¿Qué creen que es más fácil? Y el Señor dice, miren, ¿saben una cosa? Para que sepan que el Hijo del Hombre, o el Hijo del Hombre, que es el título mesiánico, Hijo del Hombre significa el Mesías que vino al mundo para poder cumplir una misión terrenal, humana. El que se encarnó, el que tiene un propósito de salvación, de perdón y de vida eterna. Dice, tiene potestad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces ese hombre en el instante se levantó y se fue a su casa. Querida persona, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él tiene poder para perdonar pecados. Él tiene poder para conocer nuestros pensamientos y corazones. Usted tendrá pensamientos, sentimientos, emociones, que Él sabe lo que hay dentro de su corazón. Pero el Señor Jesucristo tiene también poder para sanar y restaurar, si así lo fuera. Si usted me dice, hermano, si yo tengo alguna enfermedad, algún problema degenerativo, congénito, enfermedad, el Señor tendrá poder para restaurarme, sanarme, curarme. Si el Señor quiere, y si es su voluntad y entra dentro de sus planes, el Señor puede hacer milagros, maravillas, señales y prodigios. ¿Cuánta gente yo que predico en hospitales desde hace 20 años, he visto gente que el Señor ha sanado, hay gente que no la ha sanado muchas veces, pero al final de cuentas lo que creo es que Cristo tiene poder, es lo que la Biblia nos enseña. Y el Señor le dijo, ¿quieren saber que mi palabra de que los perdoné es verídica y es un hecho que ya ocurrió porque sus pecados los perdoné? Bueno, les voy a demostrar que así como ya lo perdoné, así lo voy a levantar. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En ese momento, ese hombre se levantó, que no tenía fuerzas en sus piernas, estaba paralítico. En ese momento tomó su cama, que era aproximadamente una colchoneta doblable, y él se fue a su casa en obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué nos muestra? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él se levanta, él dobla su cama y él se va a su casa. Esas son las 3 órdenes que el Señor Jesucristo da en su palabra. Usted y yo, querida persona, tenemos que confiar y obedecer a la palabra de Dios. Siempre, acuérdese una cosa y un principio, que no se nos olvide, siempre la fe siempre está relacionada con la obediencia. El que cree en el Hijo, obedece al Hijo de Dios. Y este hombre creyó, confió y obedeció.
y va a su casa y de alguna manera yo creo que fue un testimonio viviente de la gracia de Dios. A la gente al verlo es lo que pasa cuando el Señor perdona pecados, cuando restaura vidas, cuando renueva corazones, cuando da pies nuevos para ir a los lugares donde antes no íbamos, pero antes a lo mejor sus pies estaban como el paralítico, solamente iba a ciertos lugares y ahora con Cristo, con la nueva vida en Cristo, sus piernas las usa para ir al lugar de adoración, de glorificación, de exaltación de Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese momento toda la gente del pueblo que vio ese milagro se maravilló y glorificó a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, que había dado ese poder y esa potestad. Cristo tiene poder. Cristo tiene potestad, Cristo tiene autoridad. Querida persona, querido hermano, querido amigo que nos está escuchando, yo espero que estos mensajes, que son mensajes de aliento, van a ser mensajes de ánimo y de que usted vea y crea que Cristo es poderoso para salvarlo y para restaurarlo. Así que vaya a Él y después glorifíquelo, exáltelo, ámelo y alábelo, porque Él es digno de toda alabanza. Dios les bendiga. Gracias por su atención y lo esperamos en la próxima. Bendiciones. Gracias.